Hola familia, ¿cómo están? Qué lindo poder estar con ustedes este fin de semana, compartir la palabra de Dios. Yo sé que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros en este día. Dios no ha terminado de derramar bendiciones sobre tu vida, así como has sido bendecido con estas alabanzas y este momento de adoración. Ahora el Señor quiere bendecirte por su palabra. Vamos a disponer nuestros corazones. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, disponemos hoy nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nos concentramos en lo que tú quieres hablarnos. Declaramos, Señor, que nuestros oídos están abiertos, que nuestra mente está despierta, que nuestro corazón está enfocado en ti. Y tu Espíritu Santo nos revela ahora la voluntad de Dios. Te damos gracias porque nos vas a bendecir poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero hablarles hoy de un libro de la Biblia y un profeta. Uno de los profetas menores se llama Oseas. Un profeta muy, muy interesante, muy lindo. De hecho, yo se lo recomiendo que usted lo pueda ver y lo pueda leer. Hoy vamos nada más que a dar un pantallazo general de este profeta, Oseas. Si hay alguno de ustedes se llama José, se llama Jesús, Josué, eh, todos son derivados del mismo nombre, Oseas. Oseas, el nombre Oseas significa el Señor salvará, Dios salvará. Y ese es el tema de este libro, de este profeta Oseas, que Dios va a salvar. Dios no escatima recursos para alcanzarnos. Dios no mide el esfuerzo cuando de salvarnos se trata. Y comienza este libro, Oseas, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Esto ya nos pone un marco histórico del desarrollo de este libro. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías fueron reyes en el sur en Judá. Jeroboam fue rey en Israel, el reino del norte. Así estaba compuesto el Israel antiguo, reino del norte, capital en Samaria, el reino del sur, capital en Jerusalén. Y este Jeroboam fue uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. Había corrupción, injusticia, violencia, abuso de poder, persecución a los extranjeros, humillación a los pobres, inmoralidad, idolatría. La gente se llamaba pueblo de Dios, pero era un título nada más que usaban. Ya había dicho el Señor por boca del profeta Isaías, este pueblo me honra con sus labios nada más, pero su corazón está lejos de mí. Eso dice Isaías capítulo 29. Entonces a este pueblo llega Oseas, un joven profeta, me lo imagino un joven recién salido del instituto bíblico, a predicar la voluntad, la palabra, los mandamientos del Señor. Y la gente no le prestaba atención. Oseas predicaba, les hablaba de Dios, les decía que si ellos no se arrepentían, el Señor iba a castigarlos, iba a disciplinarlos. Pero como a la gente le iba bien, como estaban teniendo un éxito en su economía, en sus proyectos, ellos decían, pues si estamos tan mal, porque Dios nos bendice. Una manera muy, muy típica aún en nuestros días de pensar.
Y Oseas se esforzaba y decía, es que esto ofende a Dios. Las acciones de ustedes, la manera de comportarse ofende a Dios. Y Dios está herido, está ofendido, está enojado. Y Dios los va a disciplinar, Dios los va a castigar. Pero la gente decía, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué nos va a castigar? Si Él dice que es bueno, ¿cómo va a castigarnos? Y no le prestaba atención. Y Oseas ya estaba angustiado, ya estaba preocupado porque Dios le había enviado a predicar y la gente no escuchaba. Así que imagínese usted, Oseas, cuyo nombre significa Dios salvará, y la gente dice, ¿de qué tenemos que ser salvos? ¿Estamos bien? No necesitamos salvación. Y ese es el tema de este libro. Ese es el quid de la cuestión. ¿Cómo va a salvar Dios a un pueblo que no presta atención, que no escucha su mensaje? Yo no sé si usted alguna vez vio una película, yo creo que sí, donde comienza con una escena avanzada, ¿sí? Una escena avanzada, y cuando llega al clímax de esa escena, de repente aparece un cartel en la pantalla y dice, 3 días antes o 2 meses antes, y te lleva así. Bueno, así es como yo leo el libro del profeta Oseas. Comienza con una escena avanzada, una escena que corresponde realmente al capítulo 3. Entonces leemos en Oseas capítulo 1, versículo 2. El segundo versículo comienza con esta escena del capítulo 3. Y dice, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Le dijo el Señor a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de el Señor. El Señor le dice a Oseas, yo creo que lo vio preocupado, lo vio angustiado, lo vio nervioso, y le dijo, Oseas, mira, yo quiero que te cases. Yo quiero que te cases. ¿Cuánto pueden decir amén? Esa es palabra de Dios para mí. Oseas, yo quiero que te cases y ya tengo la mujer apropiada. Ya te he reservado con quién te vas a casar. Yo creo que Oseas, entre tantas infelicidades que estaba viviendo, de repente su corazón se aceleró y vino un rayo de esperanza a su vida. Sí, Señor, ¿con quién quieres que me case? Y el Señor dijo, quiero que te cases con Gomer, la hija de Diblaim. Y ahora sí le dio un vuelco el corazón de Oseas. Le dio un vuelco porque esta muchacha, Gomer, la hija de Diblaim, era la muchacha, la joven más bella, más hermosa de la comarca. Todos los muchachos soñaban con casarse con ella. Y Oseas dice, pero yo no tengo nada, soy un seminarista que apenas acaba de salir del instituto bíblico, no tengo nada. El Señor dice, yo lo voy a arreglar. Y así es que va Oseas, habla con Diblaim, con este hombre, le dice, yo creo que tartamudeando, le dice, quiero casarme con su hija Gomer. Y, oh sorpresa, Diblaim dice, sí, y acepta. Y le entrega a su hija Gomer. Ahí entendió Oseas que Dios estaba haciendo algo interesante, ¿verdad? Y Dios le dijo, yo quiero que te cases y que disfrutes, solamente te pido una cosa. Un solo requisito te pongo, que cuando nazcan tus hijos, tú me permitas a mí ponerles nombre. Yo creo que a Oseas le pareció muy pequeño el requisito y aceptó rápidamente. Y bueno, dice Oseas capítulo 1, versículo 3, fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor,
Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así que Oseas y Gomer se casaron, y Oseas la amó muchísimo, fueron felices juntos, y fruto de ese primer amor nace un hijo. Oseas se acuerda de su promesa a Dios y va y le dice, Señor, ¿qué nombre tienes para este niño? Y Dios le dice, quiero que le pongas por nombre Jezreel. Y a Oseas no le gustó mucho la idea, porque Jezreel significa yo voy a desechar, yo voy a esparcir, yo voy a desparramar. Ese era un nombre de vergüenza. Allí en Jezreel murió Jezabel, la más perversa de las reinas de Israel. Cayó desde un balcón, los perros comieron su cuerpo. Pero yo creo que de alguna manera entendió Oseas que Dios estaba tratando de dar un mensaje, ya no por palabras, porque la gente no escuchaba, la gente tenía los oídos endurecidos, pero hacerlo a través de imágenes, a través de actos proféticos. Y entonces se hizo eso, le puso por nombre a su hijo Jezreel, porque entendió que Dios estaba advirtiendo a su pueblo, si ellos no reconocían la maldad de sus actos, si no se arrepentían, Dios los iba a esparcir, Dios los iba a arrojar de su tierra y los iba a esparcir por todas las naciones de la tierra. Bueno, pasó el tiempo, tuvieron una niña. Va Oseas delante del Señor y le dice, Señor, ya me nació una niña, ¿qué nombre le ponemos? Y Dios dice, ponle por nombre Lo-ruhama, significa sin piedad. Tampoco le habrá gustado a Oseas este nombre, sin piedad. Y es que significaba que Dios ya no iba a tener más piedad de su pueblo, se le estaba acabando la paciencia a Dios, lo cual ya es complicado, ya es peligroso, es un problema muy serio. Luego de años y aún siglos de advertir Dios a su pueblo que cambien, que se arrepientan, que enmienden sus caminos, ya vendría un tiempo donde Dios ya no se compadecería más de ellos, no tendría más piedad de ellos. Y bueno, y dice también, leímos que cuando esta niña Lo-ruhama fue destetada, Gomer concibió otra vez y dio a luz ahora otro niño. Y yo me lo imagino al pobre Oseas yendo delante de Dios. Señor, ¿qué nombre le ponemos? Y Dios dice, ponle por nombre Lo-ami, no serán más mi pueblo. Y Oseas habrá dicho para sí, lo sospeché desde un principio. Dios dijo, no más mi pueblo, ustedes ya no van a ser pueblo mío, yo no seré más el Dios de ustedes. Así que ahora no era solamente el mensaje que Oseas declaraba, ahora Oseas y su familia eran el mensaje. Yo los esparciré, no tendré piedad de ellos y dejarán de ser mi pueblo. No pasó mucho tiempo después del nacimiento de estos niños que Gomer, la esposa de Oseas el profeta, comenzó a cambiar.
El cariño que tenía por su esposo se enfrió, se la veía distante, apagada en sus actitudes. Comenzó a salir, comenzó a volver a altas horas de la noche y Oseas hizo lo posible para poder estorbar esas noches de ronda en las que había entrado su esposa Gomer, pero todo era inútil. Dice capítulo 2, versículo 6, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Gomer, en su afán por salir, por divertirse, pensando de que encontraría la felicidad más allá con otros hombres, se escapaba de la casa. Oseas trataba de contenerla, le escondía la ropa, le ponía llave a la puerta, escondía la llave, pero ella se las ingeniaba para poder salir y saltar esos cercos de espinos, y aunque se hacía daño a sí misma, no quería abandonar su rebelión ni sus placeres. Qué triste, ¿qué habrá pasado con esta mujer? Me pregunto, y puedo entender de alguna manera, porque Oseas ya era un predicador pobre. Usted no va a encontrar muchos predicadores ricos, por lo menos no en este país, ¿verdad? Y Oseas era un predicador pobre, un profeta pobre, y ya antes de casarse le costaba que lo inviten a predicar. Le costaba que lo inviten a una conferencia o a algún congreso, porque él predicaba en contra del pecado y la maldad. Y ahora imagínense, después de casado y con estos 3 hijos, imagínense que el predicador diga, hoy nos visita y va a compartir la palabra nuestro hermano Oseas. Y aquí les acompañan sus 3 hijos. Yo desparramaré y no tendré piedad y ya no serán más mi pueblo. Imagínense, no lo invitaban más. Así que yo siento que las finanzas comenzaron a decaer. Yo siento que comenzó a venir presión y tensión a este matrimonio y eso cambió el corazón, volcó el corazón de Gomer. Un día, Oseas vuelve a la casa del trabajo y encuentra una notita que le dejó un post-it, que le dejó su esposa Gomer. Ella decía que por fin había encontrado la felicidad que siempre había buscado, la que ella creía que se lo merecía. Había encontrado un hombre que iba a darle todo lo que ella había soñado alguna vez tener. Así que le decía, Oseas, ahí te encargo los chicos, que tú los cuides y ahí nos vemos. El corazón de Oseas se habrá quebrado, se habrá derretido, se habrá hecho pedazos. Él amaba tanto a su esposa, había invertido tanto en ese matrimonio. Yo lo imagino, el dolor, el gemido del corazón de Oseas. Y ahora, con ese corazón quebrado, él tiene que predicar. Y ya su prédica no es una prédica de fuego y de azufre, de trueno, de castigo, de ira de Dios. Ahora, cada vez que predica, comienza a quebrarse su corazón. Predica con lágrimas en los ojos. Yo creo que Oseas comenzó a entender el corazón de Dios. Así como él se sentía herido porque su esposa lo había dejado y había quebrado el pacto de su juventud. Así Dios se sentía respecto a su pueblo que había abandonado a Dios y había seguido a otros dioses. Y entendiendo ahora el corazón de Dios, el corazón herido, quebrado, Oseas predica y comienza a cambiar. Comienza a hablar del día en que el amor triunfaría, cuando Israel va a retornar a Dios. Comienza a hablar del Dios que está esperando a su pueblo para abrazarlo, para recogerlo, para recibirlo, para tener compasión de ellos otra vez.
Y dice el capítulo 2, versículo 19, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. En aquel tiempo responderé, dice el Señor. Yo responderé a los cielos, ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruham. Y le diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, ah, Dios mío. Hay un mensaje que no se puede predicar de una manera profesional. Hay un mensaje que solo lo puedes predicar cuando has vivido, cuando has pasado por esa situación. Y ahora Oseas entiende el dolor del abandono, entiende el dolor del adulterio, entiende lo que es un corazón quebrado porque su esposa, porque su amada se fue con otro. Igual que Dios, igual que Dios. Y mientras tanto, Gomer, su esposa, se va degradando poco a poco, va pasando de hombre en hombre. Dice Oseas 2:5, porque su madre se prostituyó y la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Me voy con ellos. Y se fue degradando de tal manera que Gomer cayó con un hombre que ya no podía sostenerla, ya no podía pagar por la comida o por el vestido de ella. Su primer amante la había vestido con ropa elegantes de seda, con piel de armiño, pero este último solo la viste con ropa que compra en bazares, de segunda mano, en las pacas. O sea, se enteró del miserable estado de su esposa Gomer y fue a hablar con ese hombre con el que ella vivía. Yo creo que lo encontró quizás en una cantina ahí medio borracho. Le dijo, mira, yo sé que tú tienes problemas económicos. Te doy este dinero y quiero que vayas y le compres a Gomer, le compres algo de ropa, asegúrate que tenga lo suficiente para comer. Y si necesitas más, yo te lo voy a dar. Yo me imagino que en medio del estupor del vino, este hombre habrá pensado que Oseas está loco. ¿Quién hace eso? Pero tomó ese dinero, se habrá bebido la mitad, y con el resto fue y compró algo de mandado, algo de mercaderías. Llega a la casa y desde la distancia Oseas ve como Gomer sale de la casa y cuando ve que este hombre viene con algunas bolsas de comida, lo abraza y lo besa, agradeciéndole por esos alimentos. Dice Oseas 2:8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que yo le multipliqué la plata y el oro, eso que ellos ofrecían a Baal, a dioses extraños. Al final, Oseas se enteró que su mujer iba a ser vendida en el mercado de esclavos. Su amante de turno ya se había cansado de ella y la iba a vender por un puñado de monedas. Entonces Oseas fue delante del Señor, compungido en su corazón, desgarrado, le dice a Dios, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice, capítulo 3, versículo 1, y me dijo el Señor, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová. Ve y ámala, como el amor de Dios por su pueblo
por su pueblo que miran a dioses ajenos, que aman las ofrendas a los ídolos. Y ahí es donde llegamos a esta escena inicial del segundo versículo que leímos, que les dije, es la escena del capítulo 3. Llegamos aquí. Dios le dice, Oseas, yo quiero que tú vayas y busques a esa mujer adúltera, a esa mujer fornicaria que anda con otros amantes. Yo quiero que tú la busques, te cases otra vez con ella y que la ames como Dios ama a su pueblo, aunque ellos son infieles. Ámala de la misma manera que yo te amo a ti y amo a tu pueblo. Así que Oseas toma todo lo que tiene, lo pone sobre un burrito y se va al mercado de esclavos. Y ahí en una plataforma, en ese lugar sucio, inmundo, allí el vendedor está ofreciendo esta mercadería humana, está vendiendo los esclavos. Y saca al principio la mejor mercadería, la que más ganancia le va a dar. Cuando ya termina de vender todos los esclavos, parece como si fuese un producto degradado, como si fuese una mercadería dañada. Trae a Gomer y la pone allí, en el estrado, y comienza a ofrecerla al público, como si fuese producto de menor calidad, de segunda mano. Y comienza a pedir, bueno, a ver, ¿quién da 10 talentos? Nadie dice nada. ¿Quién da 9? ¿Quién da 8? ¿Quién da 7 ciclos de plata? Nadie ofrece nada. Para incentivarlo a los compradores, quizás haya algún lujurioso por allí. Le quita la ropa a Gomer y la exhibe desnuda. Dice capítulo 2, versículos 2 y 3. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude y la ponga como el día en que nació y la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Así que ahí está Gomer exhibida. No era la bella Gomer, no era la muchacha más hermosa de la comarca, ahora era una esclava sin ningún valor, desechada, despreciada. Y entre las burlas y los abucheos de los espectadores en ese mercado de esclavos, Oseas hace algo ilógico. Ahí de la parte de atrás de esa escena tan fea, se escucha una voz. Yo la compro por 15 ciclos de plata y 1,5 bolsas de cebada. Todo lo que tenía. Mucho más de lo que estaban pidiendo por ella. Pero él, Oseas, da todo lo que tiene para comprar otra vez para sí su esposa. El rematador deja caer el martillo, no vaya a ser que este loco se arrepienta y no la compre. Y ahora Gomer vuelve a ser esposa de Oseas. El amor de Oseas, Dios le dijo, ámala con el amor de Dios por su pueblo. Ese es el amor de Dios. Leí una vez una historia que me pareció interesante. Una historia que sucede en una aldea, en una isla en el Pacífico Sur, una isla primitiva o supuestamente primitiva, donde en esa sociedad no había el concepto del dinero, del papel moneda. Todas las transacciones comerciales se hacían mediante trueque. Y había la costumbre que cuando un muchacho aspiraba a casarse con una muchacha, ofrecía una dote.
Todavía hay sociedades entre nosotros que lo hacen. Ofrecía una dote, pero no había papel moneda, no había dinero contante y sonante. Lo que ofrecían era vacas. Y entonces había un grupo de muchachas, y entre ellas una que era sencilla, por así decirlo. Era una muchacha humilde de aspecto, de ese tipo de muchachas que cuando te preguntan, oye, ¿y qué tal está tu prima? Tú dices, es simpática, tiene buen carácter. No era la más linda de todas, podríamos decir. Y sus amigas se burlaban de ellas porque decían, no, por mí ofrecieron 3 vacas. Otra decía, por mí ofrecieron 2 vacas. Y por ella nadie ofrecía nada. Y se burlaban, decía, por ella no ofrecen quizás ni un cabrito, ni una oveja, ni una gallina. Pero había un muchacho que había puesto sus ojos en ella y la pretendía. Y un día fue a hablar con los padres de esta muchacha para proponerle el casamiento. Entonces se reúnen en la casa de los padres de ella y los padres están pensando así un poco nerviosos, pues, ¿qué podemos pedir por esta muchacha? No es bonita, no es agraciada, a ver qué le podemos sacar alguna cosa, ¿verdad? Y este muchacho comienza la conversación diciendo, yo no vengo a regatear con ustedes, yo vengo a ofrecer por su hija 6 vacas. ¡Wow! Como los dibujos animados, como las caricaturas, se le cayó la mandíbula a los padres. No entendían cómo alguien pagaría tanto por esta muchacha. Nunca en la historia de la aldea se había pagado 6 vacas por alguna muchacha. Yo creo que en algún momento habrán pensado, ¿y no será este algún alucinado, algún loco, el asesino del hacha o algo así? La cosa es que concertan la unión, este muchacho paga 6 vacas, se casan. Toda la aldea se reía, se burlaba, decía, este muchacho no sabe negociar. Este muchacho podría haberla sacado barata, podría haberla comprado por una vaca, por media vaca, por algunas gallinas y huevos. Y pagó 6 vacas. Y se reían en el pueblo. Pero te voy a decir quién no se reía. Las muchachas del pueblo no se reían. Porque por ninguna de ellas se había pagado tanto. Por ninguna de ellas habían ofrecido tanto como por esta muchacha. Y un cambio comienza a suceder. Esta de ser la más humilde, la menos bonita, la menos agraciada, de repente comienza a caminar con una elegancia distinta. Cambia su porte, es más segura de sí misma, camina erguida, ya no camina humillada mirando hacia abajo, ahora mira a las demás así, porque por ella se habían pagado 6 vacas, más que por todas las otras juntas. ¿No es así nuestro Dios? ¿No es eso lo que Dios hizo a través de Jesucristo? Nos compró y nos compró con precio alto, con un precio santo, con un precio grande. El valor de algo está marcado por cuánto estás dispuesto a pagar por eso, ¿verdad? ¿Sabe cuánto valemos nosotros? Lo que el Padre estuvo dispuesto a pagar, la vida de su propio Hijo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que tú vales, tienes mucho valor. El diablo trató de hacerte creer que no vales nada, que eres barato, que a ti se te compra a peso la docena. Pero no,
No le creas, el diablo es mentiroso. La próxima vez que el diablo venga a tu vida y trate de angustiarte, trate de deprimirte diciendo que tú no tienes valor, que no vales nada, que no vales 5 pesos, yo te recomiendo que tú lo mires al diablo y le digas: diablo, cochino, inmundo, asqueroso, mentiroso, y pregúntale cuánto se pagó por tu redención. Porque el diablo también pecó, igual que nosotros. También se rebeló, igual que nosotros. Pero Dios no pagó un céntimo para redimirlo a Satanás. Y sin embargo, por nosotros dio la vida de su Hijo Jesucristo. El diablo lo sabe, por eso te miente. El diablo sabe que tú eres valioso y por eso te ataca con esos pensamientos de inseguridad, de devaluación, haciéndote creer que tu existencia es ínfima e innecesaria. No, 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 no. Y mira, yo creo que Dios podría haber comprado nuestra redención más barato. Yo creo que Dios podría haber dicho: bueno, Ángel Gabriel, te toca a ti, a ver, Arcángel Miguel, te toca a ti, pues, o con alguno de los querubines, no sé. Pero Él no quiso comprarnos barato. Dio lo más preciado que tenía, igual que Oseas, lo mejor, lo único, lo mayor, dio a su Hijo Jesucristo. Eso hizo Oseas, todo lo que tenía. 15 ciclos de plata, una fanega y media de cereal, de trigo. Pagó, redimió a Gomer, se acercó a ella, le puso su manto alrededor de su cuerpo que estaba desnudo, aterido del frío, maltratado, la tomó suavemente de la mano, la guió a la casa y mientras iba caminando con ella despacito le iba hablando al oído. Capítulo 3, versículo 2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 de cebada y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod, sin terafines. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Oseas le promete otra vez amor a Gomer y ella, que se había degradado a un grado tan humillante, pero el amor de este hombre le tocó el corazón. Desde ahora en adelante ella va a serle fiel. Ella iba a ser una esposa cariñosa, una madre gentil con sus hijos. Y ahora, en ese contexto del amor de Oseas por su esposa adúltera, en ese contexto ahora podemos entender el resto de este libro. Ahora las distintas partes de este libro toman un sentido especial, toman vida, toman un cuerpo delante de nuestros ojos, porque ahora entendemos el corazón de Dios. Cuando Dios les dice a su pueblo: ¿cómo podría yo abandonarlos? Entendemos. Así que Oseas comienza ahora a predicar con el trasfondo de esta historia, su historia personal. Ella no es que está dando un mensaje ahora, él es el mensaje. Y en el capítulo 9 compara a la nación de Israel con Gomer. Capítulo 9, versículo 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. En el capítulo 11 vemos el corazón quebrado de Dios por la infidelidad de su pueblo. Capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo le amé. De Egipto llamé a mi hijo.
y cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Sacrificaban a los Baales, a los ídolos ofrecían sahumerios. Y yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y el Señor gime y dice: ¿cómo podría yo hacerte daño? ¿Cómo podría yo hacerte mal? Capítulo 11, versículo 8: ¿cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podría yo hacerte como Admá o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre, el santo en medio de ti. Y en el capítulo 14, ahí vemos el clamor del corazón de Dios: regresa a mí, vuélvete a mí. Oseas 14:1: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved al Señor y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y ahí el Señor hace una promesa de restauración. Versículo 4, capítulo 14, versículo 4: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, y yo seré para ellos como rocío. Florecerán como el lirio, extenderán sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Los amaré de pura gracia. Ese es el mensaje de este libro del profeta Oseas: los amaré de pura gracia. Ese es el amor de Dios. El amor de pura gracia es un amor ilógico, un amor inmerecido. La fuerza del amor que vence la resistencia es el amor que me alcanzó a mí, es el amor que te alcanzó a ti. Yo quiero hablarles a algunos de ustedes que necesitan leer este libro. Algunos de ustedes que han perdido la sensación del amor de Dios. Quizás estas tribulaciones, estas circunstancias que estamos pasando, enfermedad, problemas, pecados, rebeliones, te hayan alejado de Dios y hayan quitado de ti esa sensación del disfrute, del deleite, del amor del Señor. El Señor te está diciendo hoy: vuelve a tu primer amor. Él te ama, Él te quiere, Él te está buscando. Romanos capítulo 8, versículo 35. Esto es como leer a Oseas en el Nuevo Testamento, como leer a Oseas en el libro de Romanos. Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni aun el peor de los pecados, te va a separar del amor de Cristo. No le resistas más, no pelees más, no le des más vuelta. Vuelve al Señor, apártate del mal, entrega tu vida al Señor, vuelve a tu primer amor. Entrégate en sus brazos, que Él te está esperando. También quiero hablarle a personas que, igual que Oseas, el problema quizás no es tuyo,
El problema quizás está en tu esposo, o tu esposa, o tu hijo, o un hermano, o un amigo. Y de repente el Señor te llama a ti, te pone a ti, para que tú manifiestes, representes de alguna manera el amor de Dios. Hay gente que tiene que cuidar por un hijo discapacitado. Hay madres que tienen que cuidar y sufren por un hijo drogadicto o por un esposo abusivo, infiel. Y estás en todo tu derecho de decir, esto no es para mí, yo voy a seguir con mi vida. Y de repente Dios te habla y te dice, ama con el amor con que yo te he amado a ti. Ama con el amor que yo te he mostrado a ti. Este libro también es para ti. Porque ese es un llamado muy alto, es un llamado sublime a manifestar, a representar, a ejemplificar el amor de Dios por la gente, el amor de Dios por el ser humano, a través de los actos de amor ilógico, a través de los actos de amor de pura gracia, nadie te obliga, pero tú lo haces. Porque, dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, porque hemos recibido tanto amor que nos vemos obligados a mostrar amor. Entonces yo también quiero orar por ti. Hagámoslo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este libro, por esta palabra, por este profeta, el profeta Oseas. Te damos gracias porque nos has amado con amor profundo, nos has amado con un amor ilimitado, con amor eterno, nos has amado y extendiste a nosotros tu misericordia. Por eso te damos gracias, somos fruto de tu amor, somos producto de ese amor, inmerecido, totalmente inmerecido, pero de pura gracia nos has amado. Yo quiero orar por aquellos que se han alejado del amor de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, vuélvelos a ti. Sálvalos, alcánzalos, que retornen a ti, que dejen su rebelión, que dejen su extravío, que dejen su pecado y vuelvan a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Y quiero orar por aquellos que tienen que, a través de circunstancias, sacrificios, actos de generosidad, demostrar el amor de Dios, quizás a un hijo, a un esposo o esposa, a un pueblo, a una iglesia aún. Padre, fortalécelos, fortalece su ser interior, fortalécelos, derrama en ellos, por el Espíritu Santo, el amor de Cristo, para que con ese mismo amor ellos puedan amar a aquellos que tú les has encomendado. Te lo pido en el nombre de Jesús y bendigo a todos los que están escuchando y viendo este momento de la palabra. Los bendigo, bendigo sus casas, bendigo sus familias, bendigo esta comunidad, bendigo a ministerios de reconciliación, bendigo a sus pastores y líderes en el nombre de Jesús. Amén, amén. Familia, esperamos pronto vernos y gozar de la comunión unos con otros ya en persona. Falta muy poquito tiempo. No pierdas la esperanza. Dios te ama. Te bendigo. Amén.